Marc, jo t'estim molt. Sí. A cada retransmissió estem tots dos, però sempre hi ha una figura essencial, que és la del comentarista. Sí, un comentarista que segur que no li caic bé, o no sé, que avui me llevarà aquesta pilota, que sempre m'acompanya durant el podcast. També hem de dir que la pilota se sentia més ben tractada amb ell, especialment en la seva cama esquerra quan marcava gols a falta frontal de l'àrea, que amb tu, que no sé què faries en la pilota. De vegades, perquè hi ha alguna falta que va llançar, que ara ho sentirem a Wasp. Sí, avui és un dia per riure, per reflexionar, per pensar i per estar amb una cara coneguda a Històries del Bar. Avui Històries del Bar és un poquet per nosaltres un diumenge qualsevol, perquè estem aquí els tres actors que vos solen acompanyar en aquestes retransmissions. En Marc Herrero ja el coneixeu, clàssic, sí. Pau de Camp, i donem la benvinguda, comentarista capçalera, senyor Xisco Hernández. Quines ganes teníem de tenir-te per aquí, i Pues tu també de venir. Yo tenía ganas por un lado, pero por otro no me fío de Marc. Té por de lo que se li ve damunt. T'hem vist mirar molt el rellotge ara abans d'entrar perquè tens pressa o...? Esperes una cridada de qualcú? Hombre, sigo esperando una llamada. Pero Nunca ha llegado. Quant de temps fa que esperes aquesta cridada? Bueno, pues desde que llegó de la India, ¿no? Y más hace poquito, porque hace poquito en una de las retransmisiones vimos a Ingo, estáis de testigos, yo no... Sí, ja han donat primera pista del equip podem esperar cridades. Sí, Ingo, Ya me... ja t'has delatat. Bueno, en campo de András él mismo lo dijo, un mallorquín que hace sin estar jugando aquí. Yo creo que Ingo no se entera a veces de según qué cosas. Estem xerrant que espera una cridada de Patrick Meso. Sí, al final lo que viene siendo el Baleares para mí ha sido muy importante y se me quedó esa espinita clavada. O sea, yo este domingo, por ejemplo, hemos estado retransmitiendo el partido y había jugadores del Reus, en este caso, que habían jugado en el Nàstic, que se habían ido por mejores ofertas fuera, pues, a prosperar, porque, oye, en aquella época para mí, la segunda B, pues venían ofertas mejores y decidimos pues, que teníamos que salir. Sí que es verdad que esa oferta de renovación no llegaba y después del esfuerzo que se hizo y de lo que yo me involucré con el equipo, yo esperaba una renovación, pero nunca llegó. No sé si creus que volien fer una neteja de tot el que havia passat, Armand de la Morena, tot el que va venir després. No sé si el club va dir, vinga, llevam ja els 4 veterans que hi hagi i a renovar. Pero el club, ¿a quién te refieres? Porque claro, yo pienso que el club para mí es Ingo y todo lo que viene debajo es gente que le tiene que ayudar. Y yo creo que no se rodeó de nadie que le quisiera ayudar. A Ingo, ¿eh? A Patrick sí le ayudaban con sus cosas de extradeportivas, con lo que sea. Pero yo creo que Ingo en ese caso no se ha rodeado de gente que, sobre todo de fútbol. Sí. Es importantísimo, sobre todo en esta categoría, rodearte de gente que vive de la categoría. O sea, te llamaba gente y te decía, oye, ¿quién es este tío que me está llamando? Que si no firmo con él, no voy a llegar al Baleares. Yo, ¿en serio? Y al final, el boca a boca acaba saliendo la gente, ¿no?, que hacía estas cosas y que se rodeaba de esta clase de gente. Això, més que històries del bar, ja seria històries de despatxos i de representants i de... El confessionari. Sí, i d'una cara més fosca del futbol. És que, per exemple, el que diu en Xisco, ja el tindrem aquí també un dia, en Dani Nieto, que se va oferir per tornar a l'Atlètic Balears i no li arribava a Ingo aquesta informació. Bueno, es que de hecho yo intento volver a casa, ¿no?, porque para mí el Baleares es mi casa y así la gente, los aficionados me lo demuestran cada domingo. Yo intento volver y mi representante, la noticia que me da es que Ingo ha dicho que no quiere nadie que se haya ido. Yo, no me cuadraban las cosas. Puedo entender que Ingo en un momento dado pueda, si me ha ofrecido una renovación, decir, oye, tú te has querido ir,
I conegut el seu caràcter vehement Sí, i de més, però que sí. sigui un primer impuls i després reflexioni i digui, Es que bueno, yo tenía un convé trato, que vingui. yo tenía un trato increíble con él, o sea, a mí me llegaba a preguntar por entrenadores, por jugadores, o sea, tenía un trato con él, para mí era como un padre dentro del Baleares, Ingo. O sea, me trataba I se va veure l'altre dia amb Andratx. Sí, sí. Y Jo me va sorprendre. Sí, sí, jo no sabia la relació bueno, que tenia. de hecho, el partido que es Albacete, bueno, en Albacete, cuando perdemos la eliminatoria, Sí, també entrarem en aquell partit. aquel día me llama Ingo a las 8 de la mañana. Ya había recibido otra llamada de otros equipos ese día yo, pero justamente entra la de Ingo y digo, "Buah, ya se ha enterado de que me ha llamado este equipo. No, quiero saber si estabas lesionado porque Josico te ha quitado para joderme". Yo no estaba lesionado yo, pero no sé la razón, no me había quitado nunca, me quitó ese día. Recordem, arribada de Josico, 10 darreres jornades, pegau una enlairada espectacular, vos classificau per playoff, s'eliminen al Toledo, Sí. i el Albacete aquí també s'empata, i allà a pròrroga va ser un drama, el gol de... David David Prieto Prieto en en pròpia pròpia, porta. Sí, Olestia... fue un desastre, aquello fue un desastre porque nosotros no merecimos más, pero hubo cosas muy extrañas. Josico no se llevaba bien en ese momento con Ingo porque quería renovarse, o sea, que él quería que le renovaran, no le renovaban, había un lío y algo pasó que incluso su segundo me llamó para pedirme perdón. Josico también me dijo que le sabía mal, no tenía que haber cambiado y muchas cosas más, pero fíjate que Ingo en el año anterior me llamaba incluso para entrenadores, y al año siguiente con Armando de la Morena, con todo lo que pasó, o sea, la relación fue nefasta. O sea, no era mala, pero ya no había relación. Y claro, solo me cogió y me llamó una semana antes de que yo me recuperara. Me habían intentado quitar la ficha en aquel momento. Sí, vares tenir una Sí, lesió lesió greu. greu, sí, sí. Y que yo no entendía el por qué. O sea, yo no entendía el por qué me querían quitar la ficha si no me renovaban, por lo menos, porque era mi último año, o sea, Sí, yo claro. acababa contrato. Y digo, o sea, no me quieres renovar y quieres que te dé la ficha, porque si me quieres renovar, te doy la ficha y me recupero, Sí, viene en otro, 6 mesos, aporta si y van, demás. sí, lo que sigui. Bueno, yo me pagué la operación, me pagué viajes, me pagué todo para recuperarme lo antes posible porque yo acababa contrato. O sea, todo lo que se hablaba de que yo no quería que el Baleares fuese bien, ¿cómo voy a querer yo eso? Perquè, Arbara, això que treus se va generar com una opinió dins l'aficionat que la teva figura era com el dolent de la pel·lícula, un jugador que no estava implicat, un jugador conflictiu, amb un caràcter complicat. Clar, en aquell moment no vares poder xerrar i tal vegada se va vendre aquesta versió de la història. Bueno, es que de hecho yo no pude hablar. No quise, pero no pude, no me dejaron, claro. Yo recibí una llamada después de un partido en Ibiza, creo que era, si no voy mal, que no hace falta que venga el lunes. Era Patrick, me decía que no hace falta que vengas el lunes porque estás apartado, hemos decidido que te tomes unas vacaciones, no hace falta que vengas. Me sonó rarísimo, o sea, no entendía por dónde venía la película, yo no... Això ja era Sanya amb Armando de la Morena. Sí, era con Armando. Sí. O sea, ese partido me había dejado en el banquillo. Yo venía la semana antes de meter gol o de asistencia, se había jugado bien y me dejan en el banquillo contra un equipo a priori factible porque era de la parte baja. Yo, bueno, todos nos quedamos en el momento de la charla, nos quedamos helados, pero bueno, decisiones del entrenador que hay que respetar. No me sentó bien, la verdad, però bueno, hay que acatarlas y demás. Jo és que record aquell moment que està dient ara en Xisco, quan l'aparten anar a un entrenament a Príncipes d'Espanya, que està en Xisco assegut a la graderia així, i jo m'acosto i li dic, què ha passat? I diu, no ho sé, m'han apartat. Jo recordo aquelles imatges de tenir en Xisco... A mí en ese momento se me cayó el mundo, porque un mallorquín. Si tiráis de hemeroteca, era máximo goleador, máximo asistente en el momento. ¿Cómo no voy a querer lo mejor para el Baleares? El verano, en ese verano, yo, al acabar Albacete, el partido de Albacete, me llama Albacete para irme con ellos. Le digo, ¿cómo me voy a ir con vosotros? Yo quiero subir con el Atlético Baleares. No, i a més, Albacete, que podem recuperar unes declaracions que quan les he cercat
t'impacten i te posen pell de gallina, que és quan acaba el partit... Yo lloré ese día, Sí, no? lo máximo. O sea, yo me tiré 12 o 13 años en el Mallorca. Pero lo que yo viví con el Atlético Baleares es que no lo viví con nadie. És que això, quan ho dius, impacta, perquè, clar, el primer record que tenim, jo record que tinc de fer retransmissions aquí, que era un equipàs impressionant el que tenia en el Mallorca B, però el té un vincle amb el Mallorca i grans temporades i formar-te allà i coincidir. El primer que m'ha és Camp Nabdon, Pereira, Pina, Alberto... O sigui, era un autèntic equipàs. Te vares crear un Bibiloni, però el teu coret és el Balearico. Sí, al final tiras de lo que te hacen sentir. Al final en el Mallorca, yo le debo todo al Mallorca. Crecí con ellos, maduré con ellos, pero sí que es verdad que al final el fútbol profesional lo he tenido en otro sitio, no lo he tenido en el Mallorca. Y nunca he deseado el mal al Mallorca, al revés, siempre lo mejor y que ganen todo lo posible, porque soy mallorquín y soy de la isla, pero el Baleares te llega adentro. O sea, mi primer año en Magaluf. En Magaluf fue un año muy especial, pero lo que viví en los otros 2 años y medio, llego y ganamos la Copa Federación. Al siguiente año nos metemos en playoff cuando no daban un duro, pero nos metemos y una pena. Y ese año, en ese verano, me vienen varias propuestas de primera división fuera. Se lo comunico al club y Ingo decide que no. Puedo entenderlo por un lado, pero para mí era proyección. Era subir de categoría e intentar ir a Fins i otras tot ligas. poder tenir opció de jugar a Europa, competició europea, Bueno, no? uno de los equipos jugaba la previa en UEFA, sí. Y en aquel momento, bueno, es que llego a ir hasta con mi hija pequeña y con mi mujer al campo a Somalferit a pedir por favor que me dejen salir. No me dejan. Chisco, vamos a hacer un equipo espectacular. Un entrenador que va a ser de los mejores. Y traen a Armando de la Morena. Sí. Equipo de los mejores. I viene Armando de la Morena. Quin desastre, no? Crec que no va entrar massa bé a l'equip Armando de la Morena, Jo vos diré... ni amb tu, ni amb en Ballori, que Ballori li va dir crec que tindràs més temps per passar en la teva família, no? Va Jo dir, record, no sé si amb tu te va passar, però el primer contacte amb Armando, en una entrevista, el primer que me va dir, que ja me va quedar, és hola, tal, yo entrenaba a Fernando Torres en juveniles. Dic, molt bé, i què passa? No, a ver, Pero... Armando de la Morena. Si a mí me preguntas quién ha sido tu peor entrenador de todo... O sea, no te podría decir Armando Una de la abraçada Morena. en Armando. No te diría Armando de la Morena. Pero entró con mal pie al equipo, Sí, sí. ¿vale? Amb veterans, a damunt. Pero porque lo que pasaba era que los veteranos nos metíamos no con él, sino le queríamos ayudar. A lo mejor un partido no habíamos ganado, habíamos empatado, pero estábamos arriba. Y cogía y le había dado permiso a un chico joven a Villapalos. Es que me he acordado toda la vida. Y no le dejó ir, su familia había ido desde Madrid hasta Valencia Sí. y no le habían dejado ir a comer con su familia. Sí, perquè era just en Villapalos sí. que havia arribat, després va estar més Són temporades, coses però era que no- just que acabava Y lo d'estar. había traído él prácticamente al chaval, porque venía del Atlético de Vale, Madrid. sí, sí, correcte. Y yo era capitán, Fullana era el primer capitán, llevaba el brazalete de capitán, pero yo había estado fuera y yo necesitaba esas cosas decirlas, o sea, no podía quedarme callado, porque eso hace grupo luego, si tú a un jugador le tratas bien, le das cariño, tal, eso se nota. Y yo no sé si no le gustó que yo le dijera, le habías dado permiso, la semana pasada se la has dado al otro y sí, se ha ido, déjale comer con su familia. Aquí tal vegada te va fer sa creu, te va veure qüestionada la seva autoritat. Yo no sé si se pensaba como que yo estaba por encima de él o que él quería ponerles en su contra, pero es que los números no decían eso. O sea, los números decían que en ese momento era el máximo goleador y el máximo asistente. Me sentó fatal que el club me llamase, o me llamase Ingo, o me llamase Patrick. Chico, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Pero no que me quieran apartar. Yo vi a mi madre llorar. Vi al siguiente día en el periódico, en todos los periódicos, Chisco apartado, Chisco está en contra del equipo. Ara, per desdramatitzar un poc, anem a recordar llançament, el millor llançament de falta que has fet en la teva vida. Està aquí, està aquí. Mira que has fet, tenim gols amb el Mallorca B, amb l'Atlètic Balears, som malferits de Magaluf, però un D'Eivissa, llançament... no? Penya Esportiva, Penya Esportiva de Santa Eulària. La falta que faria plorant en Juninho Pernambucano. Què te passa pel cap en aquell moment que tu estàs a la banqueta,
en tot el que havia passat. Estaba muy cabreado. Surt al terreny de joc i xuta tu la falta. Además que, No, intenta arreglar el partit, que era un partit que además estava que 0-0. el hecho es de que quiere ganar ese partido. Además que él se acerca y me lo dice, te voy a demostrar que el equipo gana sin ti. Però t'ho va dir així. Sí, así. Que fort. Y yo, es que yo no solo hago el equipo, o sea, tenemos un equipazo. Això és un ego condemnant Sí. a un equip. ¿Y qué pasó? Que en el segundo tiempo me llama, Chisco, tienes que resolver el partido. Ara, Tenía 27, 28 años. O Això sea, també s'ha de posar en context que un madura i canvia. ya había madurado, pero hay cosas que tampoco puedes... sí. Y es verdad que en esa falta mi pensamiento no es tirarla mal. Mi pensamiento es meter el golazo de la historia. Me salió mal, pero mi subconsciente... Muy mal. Sí, cabrón. Pero mi subconsciente a lo mejor me juega una mala pasada diciendo, bueno, Sí. me da igual. I el voltors de futbol americà no te van cridar després de... Pues pasó cerca de pasar la... Yo me Com més acuerdo. acaba Formentera, aquella pilota. Clar, Però- és vera que Pero luego... el cap supos que no està allà, No, està és normal. sentat, no està sentat Vale. i se Pero t'adona. no te pueden condenar por 15 o 20 minutos de un partido. Y los 600 que llevaba anteriormente, o los 700 en ese momento, no sé cuántos eran. Però és vera que ja se va embrutar tot, ja, Sí, no, és que l'ha xutat a posta malament, i se va fer tota una bolla, no? No, lo que pasaba es que estaba rodeado de una persona que le comía la cabeza a todas horas, ¿me entiendes? Que ya no está en el club, o creo que ya no está en el club, pero le comía la cabeza. ¿Por qué? Porque él había traído a Armando de la Morena y a todo su staff. Tenía primas si se quedaba en playoffs, si se mantenía en diciembre. O sea, dime quién tiene primas por mantenerte con un equipo que quiere subir en diciembre. Però també ho has dit, que tenies com a prohibit xerrar, però en el teu cas tal vegada te va perjudicar el caràcter, que per timidesa o així, perquè en Marc i jo, i fins i tot ho hem xerrat amb tu, que el canvi que has fet de jugador, quan te fèiem entrevistes, bé, en Marc pot dir d'Àustria. El Sí. canvi que has fet i ara més extrovertit, ets un comentarista espectacular, t'amolles, Un comentari... És que... La pilota... comentarista espectacular que compensa mediocritat del peu de camp. No, però Ho hem de dir. abans de que expliquéis la versió, jo al final és vera que vaig entrevistar en Xisco quan va arribar del Nàstic i sí que era una persona freda, era molt freda. Però quan partim a Àustria, pretemporada amb l'Atlètic Balears, jo record anar amb autobús amb ells, sopar amb ells, estem tot en el mateix hotel. El primer dia ell surt del bus i no mira ni a càmera. Primer dia, no mira a càmera. El 9è dia, Marc, pon esta imagen que sí, para que la vea mi mujer. Es que no sé, I vaig dir, no és que sigui fred, és que és tímid. pero era para que viese que yo seguía en el staff, ¿sabes? ¿Me entiendes? Iba a ser papá. No, pero yo nunca, yo creo que a ningún jugador le gusta bueno, hay algunos que sí, pero Sí. yo creo que a nadie le gusta hablar al final con los periodistas, con la tele. Yo creo que al final nosotros nos dedicamos a jugar a fútbol. Es verdad que engloba todo luego, pero al final és I una que de mala vegades, fent autocrítica els primers, que caïm sempre en el mateix, de demanar les mateixes coses, de... Bueno, pero hacéis vuestro trabajo y Sí. al final es eso, buscar la O a noticia, vegades buscar apuntar jugadors, com per exemple el que deia, Xisco no quiere jugar tal, Xisco apartado, pues al final Clar. també aquí supos que li agafa un poc de... Ara per què he de xerrar amb Es aquesta que gent? cuando me llama un periodista y me dice, Chisco, mañana van a sacar esto de ti. Y yo, ¿cómo? Me lo han filtrado. Se lo han filtrado desde dentro, o sea, Sí, no, tenía no, una no, persona dentro de la Sí, Liga Baleares sí. que filtraba un montón de cosas. O sea, yo decía, ¿en qué mundo vivimos? ¿Nos hacemos daño a nosotros Sí, sí, mismos? I te sents impotent, perquè Sí, no pots... sobre todo por mi familia, porque al final si estás fuera a lo mejor es que ni les cuentas y te la comes doblada Pero mi madre iba a desayunar y iba a ver el periódico. Sí, clar. Clar. Mi padre, o sea, vengo de familia humilde y eso que dices de que sí, siempre he sido una persona que nunca se ha quejado, siempre ha trabajado, y que hablase el fútbol, al final, para mí es lo importante. Però això fins i tot a l'aficionat el podia... Perquè clar, l'aficionat es nutreix del camí a mitjans de comunicació. Televisió, premsa i ràdio. Sí, que qualque aficionat pensés, aquest quin soberbi, aquest...
Bueno, I al final tot el contrari. pero mira, la afición al final, o sea, al día siguiente que Armando salió diciendo Chisco y 10 más, que me pareció horrible cuando salió diciendo eso, es que además que justamente lo he visto hace poco el vídeo, porque me había salido un vídeo de la lesión y demás. Fíjate, yo no he visto a mi padre hablar nunca en la vida de fútbol con nadie en el sentido de entrenadores, directores deportivos, con nadie. No, mi hijo no juega, o mi hijo se merece más, o nunca. Fue el único día que yo he visto a mi padre gritarle a un entrenador, esto es por tu culpa lo que le ha pasado a mi hijo. O sea, jamás. Al final, lo que llevamos dentro es a nuestras familias. Clar. Y yo encima era mallorquín. Y yo ese partido que me lesiono, yo me lesiono por él. Porque quise demostrar algo que no tenía que demostrar. Y luego me tiró 4 meses, triples sesiones, 2 meses tumbado, con la pierna para arriba. Quina lesió exactament vares... Pues me rompí menisco, el tendón del bíceps femoral, ligamento cruzado. Sí, era un desastre, sí. Me la hice parcial, o sea, fue estar 2 meses tumbado. Yo tuve que tirar mi sofá porque se quedó mi marca, porque no me podía mover del sofá, porque tenía que estar completamente... Me fui a Barcelona con Cugat, que si no llega a ser en aquella época por Barrantes y por los fisios, yo no sé qué hubiese sido de mí. De hecho, Cugat me dice, si no te operas mañana, no juegas a fútbol. Me tenían que abrir esto y yo tengo una raja así. Pero a mí, ¿sabes lo que me jode de todo aquello? Que me pidieran la ficha. Pero lo segundo, que durante todo el camino solo tuve, que doy gracias, a Lolo y a Edu y a Barrantes. O sea, los tuve a ellos en todo momento. Fisios i doctor. Sí, Vale. que en aquella època estava... Edu Nicuesa, sí. O sea, Sí. si no es por ellos, yo no tiro para adelante. Me cuidaron, y teóricamente en aquella época yo estaba... Me acababa de lesionar aquel día, pero me habían querido apartar. Sí, claro. Durante toda la lesión, no hablo una sola vez con Ingo. Le habían contado de todo. Pues 2 semanas antes de yo ir convocado, que Manis me dice, oye Chisco, te voy a llevar convocado la semana que viene solo para que vayas con el equipo, pero sin jugar. Pero al final la gente confía mucho en ti y tienes que ir. Pues Ingo se acerca y me dice, Chisco, ya puedes jugar, ¿verdad? Ya que tienes que ayudarnos, tal. Me jodió mucho. Amb l'equip, que, clar, és Armando de la Morena, el treuen de fora, crec que hi ha un partit de Està Noracio Noracio, Melgarejo. i no sé si hi ha un entrenador enmig, ara no record. Sí, no sé si està Javi Herreros. Javi Herreros, crec que és un partit, Sí. Horacio Melgarejo també un temps, i en Mànix, de ni figura. Bueno, al final Manis... Yo me acuerdo, yo es que recuerdo de estar con Manis, yo con Manis al principio no hablaba porque yo estaba lesionado, no... Pero le veías al final que era un tío que era muy sencillo, era A, B y C y ya está, o sea, sabía llevar un vestuario y se le notaba porque al final ya su experiencia, pero yo cuando llego, o sea, él te venía y te decía, chico, ¿con quién quieres jugar? Él te lo decía, ¿eh? Oye, que este, ¿qué tal? Yo, este tiene muchas ganas y casi no lo has puesto y se le ve y dice, el flaco, me dijo, yo me acuerdo, El flaco en casa contra el Hércules, me dice, ¿con quién quieres jugar arriba? Y yo, con el flaco que tiene hambre. Y no lo había puesto en nada. Y va y mete gol de cabeza. Sí, record. Y luego se tiró jugando unos partidos. Yo desde que vuelvo de la lesión, íbamos descenso, estábamos en descenso y no levantamos I cabeza. a més el seu inici no és bo, perquè els 4 primers No, partits sí. no guanyen. No, claro. Son Pues dos yo, empats, 2 derrotas. ahora no lo recuerdo bien, si 8 o 9 partidos yo estoy convocado, pues de los 8 o 9 ganamos 7 y empatamos 1. O sea, dime qué números son esos. Y yo me acuerdo en la cena para celebrar que no bajábamos, estábamos celebrando que no bajábamos un equipo que se había hecho teóricamente para subir. Ingo me decía, gracias, tal, no sé qué. Y Mani me decía, ¿dónde nos vamos? Porque nos van a echar. Porque no? él ya sabía, claro, él tenía la afición de su lado porque había salvado al equipo. O sea, al Sí. final, el míster era el que ha venido A al veure, final, no el se que ha podia salvado. treure en mans. Era un tot petit Vale. miracle. clar, Sí. Y me decía, Chisco, ¿dónde nos vamos? Porque aquí no nos quieren. Y dice, si nos quedamos es por la afición. ¿Qué pasaba? El míster sí me quería, pero a mí no me llegaba la oferta. Digo, me da igual, yo me quedo. Que aunque me paguen más, menos, me da igual.
pero yo quería subir al Baleares. Y yo veía que no venía, y me llegó la oferta de India, y ya dije, si ellos no me dicen nada es porque no les da la gana. O sea, me he recuperado. Ja està tot molt He salvado al embrutat. equipo. Sí, Hostia, sí, que sí. ves, yo me acuerdo, yo al final, está mal decirlo, pero de los últimos partidos, de ganar 7 y empatar 1 y no habías estado en el campo de los anteriores y Sí, sí. al final se notó algo se tuvo que notar. Pero que no te digan ni, Chisco, te bajo el sueldo por la lesión y quiero que estés aquí. O que te diguin, Xisco, no comptam amb tu, O que i me així digan, tu ja Clar, fas, així fas es pot el anar teu... cercant sa vida, sí. Porque yo en temporadas anteriores había pedido salir por cosas mejores, pero yo había ido de cara, había dicho, oye, esto, Sí, sí. pero ellos no me dijeron nada. I com surt el tema d'Índia? És que sempre m'ha... El tema Aquesta d'Índia? lliga estan... Perquè ara sí que se sent més Aràbia, Qatar i demés, però Índia... Pues el tema de India sale porque hay un representante de allí de India muy importante que se ve que se lleva bien con Carlos Sureda, no sé si Carlos Sureda, A Mallorca, sí. y no sé qué pasa, que necesitan un mediapunta porque se había ido el mediapunta que tenía el equipo anterior y recibo una llamada del entrenador directamente y me pregunta por la lesión sobre todo. Es verdad que allí está Juanan González, un central que había estado Sí, también sí, 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 sí. en San Francisco, Mallorca, Madrid C. Que guanyen tu el campionat a la Índia. Para mí uno de mis mejores amigos. Apuesta por mí, le dice que es un chico espectacular. No, pero al final lo que le dice, se ha recuperado bien y él te diría, Sí, no Chisco no está bien, Sí. él no se jugaría al final por... Y voy para allá y espectacular. Clar, te mares anar amb sa família. Sí, el primer año me voy con la familia, Bangalore, un espectáculo, afición, ciudad, todo. El mejor año de mi vida hasta la época, para mí fue ese. Pero llega la renovación con ellos. No llega tampoco. El míster me ya llama y dice, basta. no, Chisco, yo te voy a renovar. Pero no llega. El Patrick Messou hindú tampoc cridava. Pero es que ellos son muy especiales. Ellos lo voy dejando y al último momento todo deprisa y corriendo. Clar, no és amb temps d'entrar. Sí, no. ¿Qué pasó? Que vino un equipo que de la mano de Josep Cumbao pidió firmarme, apostaba por mí y dije, me voy. Mejor año de la India para mí, estoy haciendo un año espectacular, me quieren renovar. Y cae mi hija enferma. Cae mi hija enferma y me estaban ofreciendo 3 años de contrato, al principio 1, y yo le dije, no, yo no quiero renovar. Mi hija estaba enferma, estaba muy mal y yo tuve que cambiarme de ciudad para cambiarla de hospital porque... I encara així m'imagino que l'atenció mèdica no seria la mateixa que podia rebre aquí. No. Además que, claro, tú imagínate, hablando en inglés, te Sí. hablan de enfermedades, te hablan de medicamentos y tú dices, sí, llego hasta un punto, pero... I que esteu sols allà, no teniu Tú família. imagínate, No... tu hija lleva 3 días en casa, fiebre alta de 39, ¿Qué 40. edad tenía? Bueno, tenía 2 añitos y medio, o sea, estaba que sabía caminar y poco más. Sí, sí, sí. No comía, todo lo que comía lo vomitaba, todo lo que si no lo vomitaba, la pobre devolvía otra vez y otra y otra. Se me estaba consumiendo y era que había cogido una bacteria y no daban con ella. O sea, yo tengo que cambiar a mi hija de ciudad, de hospital, porque se me va. Claro, llegó el momento de decidir, ¿qué hago? ¿Firmo 3 años con ellos? El mayor dinero de mi... Yo no había ganado tanto dinero en aquella época. Y mi mujer y yo, pues imagínate en esa tesitura, tienes que decir que no. Porque imagínate que te vuelva a pasar algo así y no tienes medios. Dije que no. Tenía otros proyectos, es verdad, pero vino pandemia. Clar, aquí s'ha Para frenat todo, bajan presupuestos, bajan de todo. Pandèmia la passau allà, Y yo cojo un avión una semana antes de entrar en pandemia allí. a març de... Allà. 2000, març Allí. de Luego 2020. aquí es más tarde, pero allí Allá va a comenzar empezó abans. antes, sí. Bueno, Chisco, vienen otras ofertas, no salen, si salen, no salen. Y digo, mira, yo quiero el Baleares. Si tengo que jugar en segunda B, Baleares. No decían nada. No, pero es que mi representante iba allí y en aquella época estaba
De entrenador, ¿cómo se llama este que se quedó director deportivo luego? Jordi Roger. Roger. Me había querido 2 años anterior en la Balompédica, un dineral para segunda B, de locos. El presidente vino a Mallorca a reunirse conmigo y le decía que no, que me estaba en la India y estaba bien, o sea, no podía comparar una cosa con la otra. Pero Roger me había querido. Dijo que yo te quiero, pero que no quieren, que están enfadados contigo y que no quieren. Pero ahí está mi cuestión, digo, yo me encuentro a Ingo el otro día y me contesta de la manera que me contesta. ¿Qué hace un mallorquín sin jugar en el Baleares? Hi ha un Además, capítol tú. d'aquesta història que no sabem. Digo, aquí ha pasado algo y es algo que yo digo, tendría que haber llamado a Ingo, igual que él me llamó alguna vez, y decirle, Ingo, vamos a comer. Vamos a ver qué pasa o qué te han contado de la historia, porque no entendía nada. Sale la India otra vez, vuelvo a irme, mercado de invierno, no acabo de cuajar y decido volver a intentarlo en Baleares. Nada. Me viene Alcoyano, me viene en aquella época Orihuelas, me llevan equipos que estaban arriba en aquella época de la UCAM, me llevan unos cuantos equipos y digo que no, que ellos si juegan segunda vez es Baleares. A casa, que Pero millor. más que nada, primero porque se me había quedado una espinita en el sentido de que yo quería subir al Atlético Baleares. O sea, si a mí Ingo en aquella época me dice, Chisco, quiero que renueve, yo renuevo. Yo cuando firmo de Nastic, yo me bajo de segunda B a segunda, o sea, de segunda a segunda B, Sí. yo me bajo porque Ingo dice que va a hacer un equipazo, que vamos a volver al Estadio Balear. Yo me tiré 2 años en Somalferit. Sí. O sea, yo me chupé lo malo, luego vino el otro y soy bueno, bueno. O sea, para mí aquello, pues, me jodió, porque yo quería subir al Atlético Baleares. Clar, i passa aquesta pandèmia dius que l'arribes a passar aquí en sa família i ja estàu, la nina ja recuperada, no? Sí, mi hija cuando se recupera, queda poquito luego ya para venirse para España y yo me quedaba allí los últimos 4 o 5 partidos, me los quedaba allí solo y ellas se vinieron para acá. No se vienen por lo de la pandemia, porque en aquella época aún no se sabía qué iba a ser lo que iba a ser, pero sí que es verdad que se vienen pues con esa incertidumbre de en otros sitios sí, pero allí imposible. Quant de temps abans va passar a la Índia la pandèmia? Aquí tot se tanca en març de Clar, perquè 2020. nosaltres escoltàvem Itàlia, Sí. ens ve d'Itàlia, però de la Índia no... Bueno, pero serían unas semanitas antes, o sea, Sí, ¿no? lo que pasa que allí al haber tanta gente en nada se colapsó, pero creo que fue una semanita más que compañeros míos se quedaron de vacaciones por allí y ya casi no vuelven. Pero I va ser la teva darrera experiència en el futbol? sí, yo no puedo decir que me he retirado, o sea, yo... Que estàs titular. No, El Xisco Hernández no s'ha retirat. Aquesta és la pregunta. T'has retirat? Mi mujer, Que és la que mana. sí, ella es la que manda. Ella hay veces que me dice, Cari, si te llama, ¿volverías? Tú puedes aún. Haces triatlones, haces Ironman, tal. No estoy físicamente como tendría que estar para jugar, claro. Pero si a mí ahora... Es imposible. Porque yo también estoy trabajando. Pero si hubiese un equipo que entrenase por las tardes y para quitarme la espinita de retirarme, Un tercera divisió ho veuries bé. más que nada porque mi hija me ha visto el mejor momento de mi vida, pero mi hijo no. Y mi hijo yo hay veces que veo que empieza a jugar a fútbol, que tiene 4 añitos, pero claro, ve que yo me voy al campo de fútbol a hablar. Y dice, papá, ¿te vas a hablar? Pero tú no jugabas. Él no me ha visto. Le he tenido que enseñar algún partido, No m'han telefonat. alguna... Pero bueno, yo daría la vida por volver a jugar en Atlético Baleares. La vida. Pero eso ya fue agua pasada. Sempre, i mira que ho hem xerrat moltes vegades, però el sentiment tan profund que va deixar en tu, és que hi ha pocs jugadors, Sí, sí. però també t'he de dir que avui justament ho preparava, no sé si recordes quan te vàrem entrevistar pel documental del 75 aniversari, que era 2017, se va fer aquí un documental que es pot veure aquí a B3. Ho has fet tu. Sí, amb altres companys, amb Alejandro Morales, en Fran Subias, i tu tanques el documental
perquè és la millor frase, la frase que van trobar que era la millor, diu todos somos uno, diu Baleares. Se resume en que todos somos uno. I aquí acabava el documental. Y éramos una familia. Es que... Però més enllà és el sentiment de pertànyer a aquest Es club. que es lo que os digo. Yo esos 2 años y medio que pasé allí, lo que te hace sentir el aficionado de allí És que jo crec que és més això, es proper. que era un espectáculo. Daba igual que viniesen jugadores de Alemania, de donde fuese, entrenador, daba igual. O sea, la afición les daba igual, buenos, malos, regulares, estaban contigo. O sea, tu notes quan anàvem al camp que la gent encara... yo, Y vuelve, Chisco, vuelve, sí, sí. al final, yo siempre dije, aunque me había dolido mucho mi salida. O sea, hubo en aquella época, a mí me entregaron la camiseta de los 100 partidos a escondidas. O sea, fíjate, me entregan la camiseta de los 100 partidos a escondidas. Quan és un acte que sempre se fa, ho hem vist Sí, moltes se fa vegades, que és normal descamp. fer-lo allà a l'estadi, a més ara s'estadi balear... O se convoca, la gent, per exemple, amb en Malí Fatí, se va convocar a la premsa per donar-li la camiseta de 100 partits. Bueno, pero a mí que no convoquen a la prensa o qué tal. No, però davant eres, l'afició. eres mallorquín. Sí, sí. Ha sido importante para el club. Le has dado muchísimo al club. O sea, yo me lesioné con ellos, no dije una palabra. Me lo pagué todo yo. Me recuperé y creo que di todo y más. Siempre lo di todo. Y a mí lo que me molestó fue cómo salí del club. Porque yo no me daba cuenta de todo lo que había hecho por el club, pero no veía que Ingo no se estaba enterando de algo. Y a día de hoy estoy seguro que Ingo no se enteraba de algo. I és de sopar amb ell o dinar amb ell. A mí me encantaría. Habrá que pillarle algún día que se vaya al boxeo. No, pero Ingo al final quiere lo mejor para el club. Bueno. Y Patrick, estoy seguro que también. Pero no se han rodeado, o sea, no se han rodeado de gente interesada. I no sé si tens una sensació, un sentiment que molta gent té, que hi ha hagut grans pressupostos, grans plantilles, és cert que l'equip també certa mala sort redundant de quedar-se un gol o un penal, però que s'ha atudat molt de potencial, s'han atudat moltes oportunitats per arribar a segona divisió. Se ha tirado mucho dinero donde no se debía. Porque al final, si te das cuenta y si empiezas a mirar de hemeroteca, ves pufos con dinero mal gastado, porque tú te puedes gastar 3, 4, 5 millones de euros en un equipo y no subirlo, porque al final el fútbol es muy difícil. La segunda vez subían 4, al final Sí, no és matemàtiques, no eran és... 80 equipos. Pero con lo que se ha gastado, creo que podrían haber hecho, hacer bases y luego ir fichando. No canviar l'equip cada any. I com cada any s'havia és- d'estar fent. Cada any o cada mercat d'hivern. O cada que mercat d'hivern. Hem vist que un mercat d'hivern Sí. en 10 11 fitxatges. Sí, No, y sobre todo saber elegir. Yo, por ejemplo, los últimos años vi delanteras y dije, ¿qué delantera ha fichado? O sea, había fichado... Dioni Villalba. Es que yo cuando veía a Dioni, que a veces me lo cruzaba por Palma, y decía, ¿cómo me gustaría jugar contigo, colega? És que era un escàndol. Toni Gavarre. O sea, veías a jugadores que decías, estos sí, este sí. El que hauria estat en Xisco Mandioni. Wow, o sea, es que yo le veía y yo decía, además que aquel año... Que era un jugador que era el que més cobrava i de més, però és un dobbers Sí, però ben invertit. saps Tenies que un baixa, jugador puja, diferencial. baixa, Pero el puja, gol vale marca. dinero. Clar, és el més El car al gol, futbol. el central, el pivote que te mueve el equipo. Pero ¿qué pasaba? Que había jugadores que les llamaban y decían, no, tienes que venir conmigo porque si no, no vas a poder firmar. ¿Cómo puede pasar eso en el...? ¿Qué pasa? Sí. Pero Ingo se tiene que rodear de gente que le ayude, no que... Imagina't en Xisco compartint equip amb Dioni Villalba, amb Dani Nieto, amb Rubén Jurado, que ja vares compartir equip. Al final... Víctor Narro. Aquella estructura, A ver, si se fa bé i s'aguanta l'equip, el que hagués pogut ser. al final yo creo que la segunda B se tiene que basar en hacer una buena base e ir firmando pequeñas cosas. Al final las cosas salen. Si das confianza, las cosas salen. Es como ahora, por ejemplo, Luis Blanco. Si tú le das confianza a este hombre, yo no digo es solo a él, pero darle confianza 2, 3 años, hacer un proyecto de verdad, aunque vayan mal las cosas, apóyale, dale. Però lo que no hi ha pide. paciència en el futbol. Pero
Pero ¿qué más da? Si igualmente no has subido, no subes al primer año. No Aquí el subes al nostre segundo. primer convidat, Al José final, Contreras. Sí, perfil José Contreras o perfil Òscar Troya. Bueno, Òscar Troya, 10 anys, Contreras, 8 anys. Han pujat, han baixat? Sí, però allà estan. yo no sé cómo... A ver, que luego hay que verlos en cada proyecto. No es lo mismo Ahora ya sé per on mantenerte, tiraràs, ¿eh? ja sé per on. No es lo mismo mantener el equipo, no es lo mismo... Pero tú ves los equipos cuando los entrenadores trabajan y se ve si un entrenador los trabaja. Y Troya los trabaja como el que más y Contreras también. O sea, les podrían dar la oportunidad. Al final no... Nico estuvo en segunda B y había estado en tercera y demás. Le dieron la oportunidad. Al final, los de casa también saben. No hace falta solo mirar fuera. Yo a Ingo que me dijo, un mallorquín que no está jugando. Se puede hacer un equipo con muchos mallorquines. También hay que saber elegir, pero si quieres Sí, subir, clar. tienes que coger gente de fuera. Sí, hi ha un moment, mira, que ara ho recordo, mos ho havien deixat un poc enrere, perquè aquí feim vots. Sí. No, l'equip aquell de mallorquins que es fa més per necessitat que per pensament, que és la teva primera experiència en l'Atlètic Balears, que era Magaluf. Bueno, pero ese equipo Tu sempre m'has dit era todo mentira. que Nico és el primer que li agrada dir a en Nico López que era un equip molt dolent, tal, i que després comences a mirar i dius... A ver, había jugadores que llevaban 200 partidos en segunda B y en segunda. Sí. Estaba Mairata. O sea, había jugadores, yo qué sé, es que Oyer había jugado en la Española. Oye, O sea, Bueno, había yo jugadores vaig allí arrencar que habían Troya, jugado, o proyectos Bernardo Alomar, o sea, había jugadores que habían jugado un montón de partidos, Cristian, que jugaba en el medio on campo. pegava en Cristian. Que es Patxi verdad Punyal, que li deien. que lo que pasaba, que Nico hacía una piña increíble, o sea, los viernes eran merienda, La banda de Magaluf era... es que éramos una banda. O sea, yo recuerdo... Joan Vic. Joan Vic aquell any es va destapar. Yo recuerdo- Va ser en Gareth Vic allà. Aquel año que, o sea, tú llegabas un sábado a Barcelona, aeropuerto de Barcelona, y el autobús de camino de Barcelona al hotel solo olía a McDonald's. Puc donar fe a un viatge, dos viatges vaig fer amb vosaltres. ¿Dónde se ve eso? Badalona i Alcoyà. A McDonald's. ¿Dónde se ve eso? Llegaban, cogían McDonald's y se metían en el autobús y yo decía, A pero... Badalona. Pero claro, yo venía de otras y muchos otros jugadores. Y yo decía, ¿pero dónde me he metido, tío? La gente comiendo McDonald's un día antes. Te pone con queso, porfa. Yo decía, esto es la leche. Gente que se iba a pasear por ahí con alguna amiga, con algún amigo que venían a verle. Yo decía, ¿pero esto qué es? I després per Una allà banda. també un davanter que va venir rebotat del Villarreal C, que no volia ningú. Li té que una només... estima... Sí. al Chico Un Hernández. senyor que esperem que passi per aquí en qualque moment. Sí, El senyor sí, Florin Andone. Sí. Amb 20 anys, com era Florin Andone? Buah, imposible. Bueno, Florín vino y no le quería a nadie, ¿eh? O sea, Florín viene de Rebotat rebote. del Villarreal? Sí. Sí. Pero le veías con unas ganas, metía la cabeza, le daba igual dónde mete la cabeza, ¿eh? O sea, yo hay un entreno que al final, pues oye, eres de los que más juega, de los titulares, de los importantes, y no quieres que te hagan daño en un momento bueno tal. Y en un entreno me pega una, pero porque va como los locos. Pero porque va como los locos, porque eso le ha dado de comer a él. Sí, clar. La lluita. El hambre que tenía, el ir a todas, el no perder un balón por perdido, Sempre ha es lo que estat le ha així, dado, però ¿eh? clar, en aquell moment s'havia de reivindicar, havia de cercar la seva oportunitat. Sí. Luego, o sea, de cara a gol mejoró un montón, o sea, Florín ha sido un pedazo de delantero. ¿Qué pasa? Que en aquella época, una cabra loca, pero se le veía al fondo del jugador, veías un chico humilde, un chico que no se le caían los anillos, que si tenía que jugar todos los domingos 90 y destrozarse la cabeza, lo hacía. I recordàvem, també, que surt en el documental, un intercanvi de paraules o un vestidor De cops. de Bueno, desnudos. Joan Vic Florín. ¿Tú sabes lo que es eso en Llagostera? Llagostera. Fue un desastre aquello. Pero ahí era donde se veía que éramos una banda. No sé. ¿Por sí, qué? Ja, Porque ja. no. De hecho, yo me acuerdo ese año que yo me voy a Reus y siguen un montón de jugadores y demás y seguían haciendo lo mismo. Era una banda aquello. Gente que a lo mejor cruzaba gente que había tenido muchos partidos en segunda B con gente con mucha hambre que no había jugado mucho, no había jugado en segunda B y bueno, pues iban haciendo.
Sí, record Isma, Ignasi Dalmedo, Sí, un d'Almedo, sí. Sí. Porte Xavi Ginard... Pero el año de Magaluf, Nico... Va ser molt especial aquell any. Nico era muy listo. Al final, es verdad que no teníamos un presupuesto alto, pero recogió lo mejor que había en ese momento de la isla y lo puso en un mismo sitio. I que ell els coneix molt bé. Sí, Nico claro, López, amb els jo- anys, Artave, Mairata... Pero... I era un equip que va primer un bon tros de temporada i després jo crec que era una plantilla curta i al final Muy corta, muy corta. al tirau final. cap a baix. La temporada se fa llarguíssima. Nico confiaba mucho en 12 jugadores Sí, y aquell equip al arriba final fus. Acabamos muertos. Es verdad que se nos va en 2 partidos, Sí. pero Acabou 5 anys a portes de playoff. aquel año para mí es especial, sí, pero no estábamos en Sommarferit. O sea, los años que pasamos allí, Tu te marca més aquella... sí, mucho Son más. Malferit. O sea, yo vengo de Nastic, con Vicente Moreno, que pido salir porque no llevaba minutos encima. Y yo llego y aquello es espectacular. Encima me sale todo rodado y Ingo se planta y dice, Chisco, quiero que vengas. Yo tenía otro año más con el Nastic y digo, ya, pero yo no voy a bajar de segunda a segunda B si no haces un proyecto bueno. Vamos a hacer proyecto bueno. Sí, hace proyecto bueno, pero no un proyecto de verdad de segunda B que dices tú. Era entrenador Cristian Fiege. Cristian Ciegue, yo cuando Sí, llego... de Saint d'Àustria. Sí. Sobre temporada De d'Àustria. hecho, a mí Cristian me encantaba. Clar, això te volia demanar. Primer, bé, per en Vicente Moreno, que tal vegada molta gent no sap que Vicente Moreno, que és una ja institució en el Mallorca, més enllà de quan va sortir, però que tu el vares tenir, i després en Cristian Fiege, un jugador campió del món amb Alemanya. Es que, bueno, Vicente Moreno... Es que Vicente Moreno puede ganar... O sea, todo el dinero que le paguen a Vicente Moreno está bien pagado. O sea, es que la manera que tenía de preparar un partido es que era acojonante. Tots els detalls. Todo. O sea, En aquella època ja era Dani Pendín, no? El segon, sempre sí, ja... y la nutrición, todo. O sea, todo lo que englobaba ser profesional, él lo tenía todo. Yo me acuerdo, bueno, el año que jugamos contra el Mallorca, Sí. Baleares Mallorca, Sí. ellos Segona suben, B, sí. ellos suben, y yo ese año ya acabo el contrato. Yo me reúno con Vicente, lo que pasa que tiene una plantilla de 35, no sé cuántos jugadores le habían firmado y Sí, demás, sí. y que siguen con contrato. Pero con Vicente muy bien, la verdad, fue un espectáculo. Si Y, te vares plantejar tornant al Mallorca en aquell moment. bueno, en aquel momento salió la oportunidad, y yo así todo esperaba la respuesta del Baleares. Pero Està bueno, a punt de ser un figo. salió... No, Pero pero salió hemos retornat, una cosa Sí, rara. sí, doble sí, figo. pero salió la oferta de India, al final no lo pude rechazar. Pero... Y luego Cristian Ciegue, para mí lo que le pasó era que eran sus primeros... Sí, primeros pasos como Sí, entrenador. Y se encontró un equipo semiprofesional, jugadores que habían jugado Bayori. Prieto, Bayori, o sea, jugadores que habían jugado de manera muy profesional, jugadores que venían con un proyecto muy bueno en segunda vez, que hacían sus mejores años, los Fullana, no sé, en aquella época, ¿quién estuvo más? ¿Llegó Tete aquel año también? ¿Tete Morente? Sí, no Sí, sé sí, si no sé, aquell any no. Avilés i... que no Avilés, jugó tanto, sí, pero Tete, sí. había jugadores que ya venían Rovirolas, venían jugadores que venían, es verdad que había jugadores de Alemania que venían, que ya a lo mejor no venían con tanta hambre, pero se veía que el equipo no acababa de ser profesional. Sí, era un mig Y eso un poc nos, estrany. eso nos perjudicó mucho, porque había gente que le daba igual. Porque había gente pues, que cobraba mucho dinero, gente que cobraba poca, y esa gente pues... Pero bueno. I clar, tu també arriba una pretemporada a Àustria i trobar-te amb Marc Herrero, dius... Ostres, no te'n van donar ganes de tornar a Tarragona. El bueno, que ens van fer a mi, m'ho vaig fer... Bueno, gràcies a Joaquim, me va introduir un poc a la plantilla de l'Atlètic Balears, va ser una persona que ara és delegat del Mallorca, que és Chando. Bueno, es que tú imagínate. Aquel año dijimos, esto es de verdad. Nos llevaban a Austria, o sea, se veía que iba a Allá ser era- un buen año porque se metía dinero, te llevaban a un sitio para hacer la pretemporada y veíamos cosas muy, muy buenas y muy bien hechas. Y Cristian Ciegue era una de ellas, a mí me encantaba como Però sí que entrenador. la plantilla, arribar jugadors com Simon Zangal,
que havia jugat a la tercera d'Àustria, havia marcat 31 gols, arriba aquí i en marca 2. Era com un intent de provar a veure que pot venir i que no. És verdad que era una prova errada, o sigui, també era primera època d'en Patrick, no coneixia jo crec tant el mercat d'aquí nacional. Claro, y también quería coger gente de su entorno. Yo lo entiendo, al final no es fácil hacer un equipo, Sí. pero sí que es verdad que te tienes que rodear de gente que de verdad sabe y no que está interesada en otras cosas. Al final tenim l'exemple molt proper, amb l'U d'Eivissa, que va ser començar el projecte Amadeo Salvo amb en Soriano, gent de futbol, i va pujar a l'equip en res, en un parell d'anys. Bueno, sí, es que allí se han hecho muy bien las cosas. No, es fácil hablar de decir, no, es que han subido y por eso es fácil. No, pero que hi ha una estructura... Pero yo estaba en la India y a mí Tony Amor me llama. Estaban en tercera, ¿eh? Sí. Y me llama Tony Amor. Davanter. Sí. Y mentira. Acababa contrato con el Baleares y me llama Tony Amor. Oye, si no te llevas bien con el Baleares, vente aquí que vamos a subir seguro. Luego le acaban echando porque no... Iban primeros o segundos, Sí, cambiaban que fue algo d'entrenador, muy extraño, sí. pero se estaban haciendo muy bien las cosas. Llamaban a gente de segunda B que estaba a nivel top en segunda B. O sea... T'arribes a anar a l'UD i aquí, Patrick, no és que no te torni a cridar, és que perquè la relació no és una relació entre UD... Yo lo que no entiendo es, yo luego, uno de dos, porque luego le ves cómo te habla, cómo te saluda y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó en aquel momento? Pero a mí el que me jode de verdad es Ingo, porque yo la relación que tenía era espectacular. Yo no sé qué le contaron, sé quién se lo contó, pero no sé el qué. I això me jode. Aquest podcast servirà per tornar a reunir... Sí, mercat d'hivern, primer fitxatge, Xisco Hernández. Xisco Hernández amb Mingo Balmán. Sí. Si no, li direm, proper partit de Ningo. Sí, la verdad es que el partido de Andratx, que nos vimos, que estamos allí... Sí, la abrazada y... Me quedé a nada de decírselo. Y luego dije en casa, tenía que haber hablado con él. Ai, ja el veuràs prest. Pero sí, esa espinita la tengo clavadísima, porque el haber sabido qué pasó, a lo mejor... hubiese estado jugando ahora mismo en el Baleares. I ja per anar acabant, perquè hem batut el rècord de durada i de mult. Y yo me quedaría aquí, M'agrada xerrar... Sí. Avui hem descobert... Y escuchar, El y podríamos Hernández, decir muchas más cosas, pero sí. Tampoco vamos a... Hem de fer un altre capítol, Podríamos, pero lo mismo chapan el podcast. No, però això que dius, hem descobert un altre Xisco i jo crec que l'anem descobrint. Sí, més emotiu, més de sentimental... Es verdad que la gent no te coneix així, es verdad. No, lo que pasa es que la gente que me conoce de verdad, al final sabe que yo lo doy todo por la gente, que de verdad no quiere nada de mí. Porque yo comprendo a la gente que te dé todo y no pida nada a cambio. O sea, yo creo que la gente educada, la gente que tiene ganas de hacer el bien, al final es con la gente que me quiero quedar. Y yo no tendré muchísimos amigos, pero el que tengo lo tengo de verdad. I com neix Filosofia Xisco Hernández, sí, ja per anar acabant, també acaba el futbol, encara no està retirat, però bueno, hi ha una etapa que deixes el bar cada any. Quan t'arriba proposta per començar a comentar partits, com t'ho prens? Pues yo soy muy vergonzoso. No, o sea, yo no. Bueno, yo lo paso muy mal. Pero mi mujer sabe, yo lo pasé muy mal con la retirada, porque al final no te das cuenta, yo lo pasé fatal. Yo estaba con 77 kilos y llegué a 107 kilos. Uf. Lo pasé muy mal, o sea, no fui al médico, no salía de casa. Nada, mi mujer no se lo pensó, me dijo, ¿ves? Fútbol, te lo pasarás bien, seguro que haráis piña, tal. Y yo me lo pensé un poco, pero me ofrecisteis pues ese buen rato, Clar, i la teva dona no sabia que coincidiries amb el Marc Herrero, si no tal vegada t'hagués dit queda't a casa. Si després per privat me diu altres coses. Sí, també. No, pero el vínculo al final, yo escuchaba y pues, que si los Bayori, que si los Lucas, esta gente que ves en otros años, y yo decía, me encanta ¿cómo decir? La armonía que tenemos, el pasárselo bien,
y vi una oportunidad de estar al otro lado, aportar mi granito de arena y pasármelo bien, porque el fútbol nunca se te va. O sea, yo el jugador que no valora lo que tiene hoy en día, tendría que valorarlo, porque es que se te va en nada y luego lo echas de menos. Però què és el que més enyores del futbol? Això, a lo millor, no? Pero el hacer equipo, las risas, el acabar un entreno, quitarte las botas y pasear por el césped, la libertad, estar en forma, salud, es que te da mucho, la afición. Una rutina, tenir uns companys, una pinya... Y sobre todo que desde chiquititos tu padre y tu madre te siguen, y tu hermano, tu familia te sigue a todos lados. Y no sabe lo que va a pasar. Pero llega un día y el estadio hay 15.000 personas, está lleno y están llorando por ti. Y eso es lo más bonito, la familia. No eren 15.000 persones, però ara m'ha vingut en el cap, més un derbi, un Balears-Mallorca B, som malferit, darrere pràcticament jugada del partit, llançament de falta de Xisco Hernández, per l'escaire. No, pita el final del partido, si no voy mal, ¿eh? Sí. Bueno, imagínate, llevaba todo el partido, bueno, estábamos haciendo un buen partido, se nos iba, metes gol. Tu mujer... Estava embarassada perquè fas el gest... Y no lo habíamos dicho. Sí. Tú imagínate. I és vera, fas el gest de... I que senga... I ton pare i ta Pues mare tú de que no imagínate penseu. la gente de mi alrededor, con el balón en la barriga. Eso ya no Que dormirá... Había gente que me dijo, es que no estaba pensando ni en el gol, chico. O sea, solo te vi con la pelota en la barriga. Y dice, ¿qué ha pasado? Bueno, jo no ho explicava el que ha passat, perquè... Bueno, y luego ves el gol y... És un gol, és un escàndol de gol. Bueno, es de mis preferidos, sin ninguna duda. Que tengo muchos, con el Baleares tengo muchos. Pero de mis preferidos seguro. Hay pocos parecidos. Jo crec que queden preguntes, no? Les dues preguntes clàssiques que fem... No me des miedo, ¿eh? No, és molt Sí, no senzill. som embroncar, no. Vale. Bueno, Complicat, hay dos hijos. No, al final sempre demanem per gustos musicals. Què t'agrada quan vas al cotxe o en el teu moment de tranquil·litat? Què és el que t'agrada escoltar? Es imposible con niños tener gustos. Peppa al Pig, final... cantajuegos. No. No, pero ya empiezan a tener una edad y empiezan que se saben 4 canciones y que si las K-pop, que si no sé qué, que si... K-pop, no, las K-pop, sí. Pero bueno, mi mujer y yo, pues, a ver, no el flamenco puro, pero sí un flamenco pop nos gusta, alguna rumbita, pero bueno, la bachata dejé de tenerla en mente porque tuve malas experiencias y no acabamos de coger la bachata como tal, pero sobre todo alegría, que haya alegría en las canciones. I jo te volia demanar a qui t'adories a qualsevol guerra. Qui és una persona de màxima confiança, si vols, en el món del futbol i també a la vida en general. En el mundo del fútbol, El Patrick Meso. no, ni de coña. En Armando. No, a ver. El duria una al guerra, final- el deixaria la guerra i el tornaria. A lo mejor. No, al final yo con Armando no tuve nada y de hecho me acabó escribiendo cuando estaba en la India. No, porque yo he estado con Fernando Torres y no sé qué. Y contigo. Siempre decía estas cosas, pero por si quieres que te haga de coach, porque se había sacado lo de coaching y vale, va a ser demás. coach. Siempre hablaba mucho Bueno, i de... segon entrenador del Mono Burgos. Sí. Claro, le hacía todo lo malo. Yo, por ejemplo, un tío en el mundo del fútbol que sabes que iría con Aulestia. No? Bon personatge, l'Olestia. Y porter. alguien con el que no lo hubiese dicho, ¿vale? Yo estuve peleado no, sino que teníamos diferentes maneras de ver el fútbol y yo pensaba que venía de una manera y venía de otra. Bayori. Yo durante a lo mejor un mes, buenos días, ya está, ¿eh? Luego dentro del campo nos mirábamos y daba igual, me partía la cara por él, pero no teníamos feeling. Y un día, no sé cómo, pero nos cogemos los dos de... Y decía, si tú quieres lo mismo que yo y yo quiero lo mismo que tú,
¿por qué estamos así? Yo pensaba diferente. Y Bayori es uno de los tíos que yo dije, joder, iría a la guerra por él. Y no lo hubiera dicho al principio, ¿eh? Pero luego cuando se metía en el campo se transformaba, quería ganar, quería todo. Pero si me tengo que quedar con uno, a lo mejor con Aulestia. Era un tío derecho, un tío de verdad. I a nivell de vida en general? Es que yo, mis referentes como, al final, es lo típico decir tus padres, ¿no? Sí. Es que mis padres venimos de familia humilde. O sea, yo me criaba en Sonoliva, en un barrio, y jugué en Sonoliva, luego es verdad que me fui a Mallorca, pero mi padre trabajaba mucho. Me llevaba a veces mi madre al trabajo, un tío, un amigo. Al final, yo les he visto trabajar mucho y todo lo que tienen hoy en día lo tienen por su trabajo. Al final ellos emigraron y se fueron de Salamanca, vinieron aquí solos, y todo lo que tienen hoy en día y lo que nos han dado, no nos faltaba de nada, pero para mí son mis padres. O sea, es verdad que hoy en día pues formas una familia con tu mujer y tienes a tus hijos y lo haré todo por ellos, pero al final un referente como tal son tus padres porque me han enseñado a valorar y a trabajar. Jo crec que no hi ha millor manera d'acabar. No, Aquest la homenatge família. amb els pares, que firm cada paraula que acabes de dir, cada lletra. Crec que és el... Just hem arribat a l'hora de programa, però crec que a la gent se li passarà igual de ràpid que a nosaltres. Per això el temps ha volat. Xisco, diumenge nova cita amb el futbol, Porreres, que ens estrenem a Porreres i amb ganes de seguir cantant gols i esperem èxits dels nostres equips. Sí, sobre todo eso. M'estic quedant fora bo de Saro que duim. Sí, es que Marc te deja lo peor. No, pero sí, esperemos que sea lo Sí, mejor para nuestros equipos y ojalá se pueda cantar algún gol del Atlético Baleares subiendo este año. Sí, és complet. O dos, i que pugi el Poblense. Sí, Hombre, el Poblense que pugi tothom. está de líder, o sea que... Sí, xerràvem del Constància amb en Pau Seguí, també ascens del Constància. Sí. Aquí hem de viure ascensos enguany, jo en vull molt d'ascensos. Sí. Cuantos más mejor. Sí. Clar que sí. Menos viajes. I amb aquestes bones intencions i desitjos, vos dèiem adeu en aquest podcast que hem viscut amb Xisco Hernández i ja ho sabeu, fins al retrobament també, sempre ho dic amb aquests dos cracs que tinc al meu costat, gaudiu de la vida. O no? Siempre.